has escrito para mi vida. Dile, dame fuerzas y sabiduría para poder caminar bajo ella. En el nombre de Jesús, dale un aplauso muy fuerte para la persona del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Te amamos y te queremos, Espíritu Santo. Tú estás en este lugar. Bueno, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Recordar, coger a los niños y no los dejéis salir más a los grandes, Los pequeñicos son pequeños y tienen que moverse. Pero los niños grandes, por favor, sujetarnos, que solo vamos a predicar, 5 minutitos y nos vamos para la casa. ¿Cuántos oraron ayer en la noche? ¿Cuántos se gozaron ayer cuando oraron en la noche? Mirad, baja un poquito más de vosotros, papá. Lo que nosotros pretendemos siempre en la iglesia es que las personas conozcan a Jesús. Nosotros conocemos a Dios por medio de su palabra y por medio de la oración. Cuando tú oras solo, le cuentas tus cosas íntimas que a nadie las cuentas, se las cuentas a la persona del Espíritu Santo. Pero cuando se ora en familia es diferente. ¿Sabéis por qué? Porque mirad, muchas veces en las casas pues hay roces, malos entendidos. A veces nos enfadamos porque no hay tomate orlando. Y cuando estamos todos en el comedor o donde tú eres con tu familia, cuando oramos, ¿sabes lo que hace el Espíritu Santo? Trae sensibilidad dentro de nuestro corazón. Y cuando estás orando, quizás te viene un pensamiento, y el pensamiento te lleva quizás a la actitud mala que yo he tenido con mi hija la Valentina. Y como estoy orando y Dios está quebrantando mi corazón, ¿sabéis lo que yo hago? Yo me levanto y abrazo a mi hija, le doy un beso y le digo que la quiero y que la amo. Por eso es bueno orar individualmente. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Pero también es bueno orar en familia, Así que esta noche también lo vamos a repetir. Todo aquel que pueda y quiera, pues coge su horita y ora en familia en el nombre de Jesús. Bueno, hoy nos hemos levantado y hemos estado buscando al Señor todo el día, porque creo que no hay nada como estar buscando el rostro del Señor en el nombre de Dios. Y Dios me daba una palabra, y la palabra que Dios me daba era esta: y a los tiempos de Dios. ¿Cuántos saben que los tiempos de Dios son buenos y perfectos en el nombre del Señor? Y yo a lo primero sentado le digo a la pastora, le digo a mi mujer, yo ya no sé qué predicar. Son 3 años que tenemos aquí y son muchos mensajes que predicamos. Y lo que nosotros siempre trazamos es que Dios nos dé una palabra para la iglesia. Y cuando yo estaba orando, Dios ponía simplemente una palabra muy cortita y me decía el Señor esto: Manuel, habla de la paciencia. Porque el ser humano, cuando le estamos pidiendo algo a Dios o queremos algo que Dios nos cumpla, lo que nosotros solemos hacer es que somos personas impacientes, personas que hemos creído que Dios trabaja como un microondas, que yo vengo al Señor, levanto mi mano, le pido algo y Dios me lo va a dar. Voy a decirte algo: la petición que tienes en tu corazón, yo sé que Cristo te la va a dar, pero Dios te la dará a su tiempo. Y mirar, a veces nosotros queremos intentar como manipular a Dios o decirle cómo Dios tiene que trabajar, y eso no es así. Nosotros tenemos que sujetarnos a los tiempos de Dios. Por eso siempre hacemos y nos inclinamos que todos los que estamos aquí leemos la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. A Dios se le conoce por medio de su palabra. Por medio de su palabra, Dios me dice cómo yo tengo que caminar aquí en la tierra. Y
Y también en su palabra me enseña Dios que todas las promesas que hay en su palabra es para mi vida. Entonces, contra más leas la palabra, mucho mejor. Lo que a veces, baja un poquito más de voz, papá, lo que a veces la palabra nos va a confrontar. Porque hay a veces que no vamos a entender cómo el Señor puede hablarnos de esta manera. Y mirad, nos vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 3. Y mirad lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Venga, dale un aplauso fuerte al Espíritu Santo. ¿Qué cosas? Santiago dice, estaros gozosos cuando todo os vaya bien. Eso no dice Santiago. Santiago dice, estar gozosos cuando os halléis en diversas pruebas. Date cuenta que él no dice cuando andes en una prueba, sino dice en diversas pruebas. Quiere decir que las pruebas no van a venir una, sino que van a venir muchas. ¿Has visto que muchas veces cuando viene algo a la casa, al otro día viene otra, y al otro día viene otra, y dices tú, esto es imposible? En la carne, la gente, cuando tiene un problema, tiene que estar triste. Pero el Señor a mí me está mencionando aquí que yo tengo que estar gozoso. Y ahora dice, porque la prueba de vuestra fe, lo que va a producir en vosotros es paciencia. Nosotros vemos aquí como Santiago está mencionando dos frutos del Espíritu: el gozo y la paciencia. En el libro de Santiago es uno de los libros que más podemos escuchar como el Señor habla de tener paciencia. Tener paciencia en el medio de la dificultad que yo estoy viviendo es muy difícil. Por eso, aquellas personas que tienen paciencia saben esperar a los tiempos de Dios. Y la paciencia solo viene por medio de estar lleno de la persona del Espíritu Santo. Por eso el Señor siempre nos exhorta y nos enseña que todos los que estamos en este lugar tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Sabéis que Jesús dice, mi Padre y yo somos la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos? Y dice, y ningún pámpano puede dar fruto si no está conectado al cielo. Voy a decirlo con mucho amor y con mucho cariño. Las personas carnales que no se encuentran con Dios, que pueden venir a la iglesia pero no se encuentran con la persona del Espíritu Santo, nunca pueden producir lo que Dios nos está demandando. Pero las personas que estamos llenas del Espíritu de Dios, que tenemos encuentros diarios con la persona del Espíritu Santo, yo me estoy conectando al cielo, y cuando yo me conecto al cielo, a pesar de lo que puedo estar pasando, a pesar de la dificultad que puedo estar viviendo en mi casa, a pesar de los desiertos, a pesar de la enfermedad, a pesar de que la economía me vaya muy mal, yo cada mañana puedo levantar mis manos al cielo y decirle a Dios, Señor, tú eres bueno. Venga, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Vamos a hacer el culto todos juntos, que no estamos en un sanatorio y estamos haciendo los cultos a la persona del Espíritu Santo. En mí hay un gozo, a pesar de lo que puedo estar pasando. Y tienes que entender y comprender que esto es una lucha continua, que saldrás de una prueba y Dios permitirá que te metas en otra. Pero lo que Dios está desarrollando en ti es que el fruto de la paciencia vaya creciendo. Y mirad, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, la Biblia habla, antes que suceda todo esto, que Dios levantó a un hombre llamado Saúl. Y Saúl fue
ungido para reinar al pueblo de Israel. La palabra de Dios dice que Saúl fue desobediente a la voz de Dios y que Dios lo quitó. Cuando Dios quitó a Saúl, la Biblia dice que él ya tenía un rey llamado David. La Biblia dice que el profeta lloraba amargamente y que la voz de Dios viene al profeta y le dice: Samuel, ¿por qué lloras? Dice: enllena tu cuerno de aceite y vete a ungir al próximo rey de Israel. Dice: porque a este que yo he llamado es conforme a mi corazón. La Biblia dice que Samuel va a la casa de David y que cuando va a la casa de David hay muchos hermanos y el profeta se llega a confundir. Dice que pasa uno grande, fuerte, creo que se parecería a esa de los gavilanes, al Mario, con la melena al viento, cuadrado. Y cuando lo ve, dice: he aquí el ungido del Señor. Y ahora el Señor abre al profeta y le dice: Samuel, te has confundido. Dice: porque tú miras lo de afuera, pero yo miro lo de adentro. Este no es el ungido del Señor. Ahora Samuel habla con su padre Isaías y le dice: ¿tienes alguno más? Y Isaías dice: hay uno que está con las ovejas, está ahí solico, pero ese yo creo que Dios no cuenta con él. Qué alegría saber que Dios cuenta contigo. Y ahora dice la Biblia que David viene y que Saúl lo unge. Y el propósito de Dios empieza a caminar sobre la vida de David. Pero David, aunque ha sido ungido, todavía no ejerce como rey, sino desde el momento que David se es ungido, ahora empiezan las adversidades de David. La primera adversidad que David se afrenta es que había un gigante llamado Goliat, y este gigante quería pelear con todo el pueblo de Israel. Y la Biblia dice que todo el pueblo estaba temeroso, lleno de miedo. Pero mientras que todo el pueblo estaba temeroso, lleno de miedo, había un joven que estaba lleno de fe. Y es que la fe hace que las montañas se muevan a nuestro favor en el nombre de Jesús. Ahora, cuando este jovencito escucha que hay un hombre muy grande, muy fuerte, y empieza a decir: si hay alguien que pelee contra mí, que salga aquí a la estrada y los dos pelearemos. Y le dice: y si vosotros ganáis, nosotros os serviremos. Pero si nosotros ganamos, vosotros me serviréis a mí. Y dice la Biblia que ahí estaba Saúl, que estaban los hombres de batalla, pero que todo el pueblo estaba lleno de temores y lleno de miedo. Ahora dice la Biblia que David viene por un recado de su padre y que él escucha como este hombre empieza a desafiar al pueblo. Es verdad que la Biblia describe que este hombre era muy grande, muy fuerte, un hombre de guerra. Pero la Biblia dice que David dice una palabra, dice: ¿quién es este circunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones de Jehová? Mientras que el pueblo veía al gigante muy grande, David lo veía muy pequeño. Voy a volver a decirlo: cuando tú empieces a mirar tu problema a través de los ojos de la fe, no verás tu problema muy grande, lo verás muy pequeño y verás al Dios tan grande que tú tienes. Porque no hay ningún problema que sea más grande que Cristo, no hay ninguna dificultad que sea más grande que Cristo, no hay nada que sea más grande que el Señor. Lo único que nosotros tenemos que empezar a ver a través de los ojos de la fe. La Biblia dice, ya conocéis la historia: coge una piedra, va, le pega un pedrazo, cae hacia adelante, le coge el cuchillo, le corta la cabeza, y esa adversidad David la gana. Ahora dice la palabra del Señor que un espíritu inmundo de parte de Dios venía a Saúl. Cuando este espíritu venía de parte de Dios a Saúl, lo atormentaba. Y dice la Biblia que David tocaba el arpa y que Saúl podía hallar descanso. Vemos que la fama de David va creciendo y hay una alabanza que empiezan a cantarle a David. Y la alabanza que empiezan a cantarle es que Saúl mataba a miles
y David mataba a 10,000. Dice la palabra del Señor que la envidia entra en el corazón de Saúl, y lee la historia. Dice, y Saúl ya no veía con buenos ojos a David. Que Dios reprenda la envidia en el nombre de Jesús. Venga, más fuerte, que Dios reprenda la envidia. Ya no le veía con buenos ojos. Desde ese día, Saúl intenta matar a David. Pero aunque él intentaba matarle, y David sabía que el ungido era él, todavía David servía a Saúl. ¿Cómo puedes pensar que una persona que ha sido quitado de parte de Dios, yo tengo que ocupar ese cargo, pero todavía no puedo porque no son los tiempos de Dios? La Biblia habla que Saúl perseguía a David. Dios le entregó en dos ocasiones la vida de Saúl para que David pudiera acabar con él. Pero dice la palabra del Señor que David decía esto: ¿quién tocará el ungido del Señor? Si David lo mata, él podía ocupar el trono. Pero David entendió y comprendió una cosa: es que Dios le prometió algo, pero que se iba a cumplir a los tiempos de Dios y no a los tiempos de David. Y que David en la espera tenía que tener paciencia. Pero hablar de la paciencia cuando nosotros no estamos viviendo nada es fácil. Pero cuando nosotros estamos viviendo algo, pedir paciencia a alguien es muy difícil. Porque cuando alguien está luchando por una bendición, o alguien está luchando para que su casa sea bendecida, y ora y ora y ora y ora, y le pide y ayuna y ruega al Señor, pero no ve las peticiones cumplidas, uno se empieza a desesperar. Y cuando uno se empieza a desesperar, empieza a entrar la ansiedad, la falta de sueño, la duda empieza a tocar tu corazón, porque empiezas a preguntarle a Dios de cuándo Dios actuará a tu favor. ¿Sabéis cuántos años pasó desde que David fue ungido hasta que David consiguió ponerse en el trono? 15 años. 15 años siendo perseguido, 15 años queriéndole matar. Pero David se mantenía esperando a los tiempos de la persona del Espíritu Santo. Yo no puedo esperar si no tengo comunicación con la persona de Dios. Porque cuando dejamos de orar y dejamos de tener intimidad con Dios, lo que nosotros vamos a hacer es movernos conforme yo creo, yo pienso, o mi pensamiento me dice. Pero cuando yo oro, cuando yo me meto en la intimidad con Dios y me pongo a buscar al Señor, y abro mi corazón a Dios y le digo al Señor: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? ¿Sabéis lo que hace Dios? ¿Cuántos quieren saber lo que hace Dios? No te contesta. Ya, Jacinta C. y el Jonah. Le preguntas a Dios, haces cilicio, te tiras por los suelos, te revuelcas, parece que te liberas y todo. ¡Ábrame! Y Dios no abra. Pero tenéis que saber entender una cosa: aun en el silencio hay una alabanza que dice que Dios está obrando a tu favor. Porque lo que Dios está produciendo en ese silencio y en esa adversidad es que tu paciencia empiece a crecer, para que no te desesperes por la petición que pueda haber en tu corazón, sino que te mantengas fiel esperando a lo que Dios ha dicho. Y voy a decirte algo: todo lo que Dios te ha prometido, no cerrarás los ojos sin vernos en el nombre del Señor. Porque si hay alguien que es fiel a su palabra y fiel a lo que dice, se llama Cristo Jesús. Hoy la gente no tiene palabra, hoy la gente te dice blanco y mañana es negro. Hoy la gente quiere hacer un trato y mañana se echa atrás. Hoy la gente te dice que viene a las 8:30 y no aparece en 3 días. Pero te garantizo que todo lo que sale por la boca de Dios, Dios lo cumple, Dios lo hace, porque Él es fiel a su palabra. Si hay algo que Dios se debe, es a esta.
Y voy a decirte algo, todo lo que hay aquí es para tu vida. Pero ahora Dios está desarrollando en ti paciencia. Porque cuando tú desarrollas la paciencia que Dios quiere, ya no hay nadie que pueda robarte la paz ni pueda robarte la fe. Porque en el Evangelio todo es una cadena. No podemos tener fe si no tengo paciencia. No puedo tener paciencia si no tengo fe. Porque lo que hace la paciencia es que me da la capacidad de poder esperar. ¿Y cómo espero? En fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Y cuando Dios dice algo, Dios lo va a llevar a cabo. La Biblia dice que nace un jovencito llamado José. Y que José tenía algo diferente de los demás hermanos. La Biblia dice que el padre le hace una túnica de colores. Y que José soñaba porque Dios le daba sueños. La Biblia dice que José le contaba los sueños a sus hermanos y sus hermanos se llenaban de ira en su corazón. La Biblia dice que los hermanos trazan un plan para matar a José y que cuando le ven venir hay una palabra que sale de la boca de ellos y dice: he aquí el soñador, vamos a matarlo. Dice la Biblia que hay uno que se entrepone entre medias: no le matemos, es nuestro hermano, mejor echémonos a una cisterna. La Biblia dice que le cogen los trapos a José, le rompen y lo tiran en una cisterna. La Biblia menciona que los hermanos, mientras José comía, mientras que José lloraba, los hermanos comían. Y dice la palabra del Señor que pasan por ahí un carro que compra esclavos y que los hermanos le cogen y le venden. Ahora, cuando le venden, José es llevado a la casa de Putifar. La Biblia dice que Putifar vio algo diferente en José, pero recordar que los sueños que Dios le dio a José es que sus hermanos se inclinaban hacia él, aun la luna y el sol se inclinaban. Dios me ha dado un sueño, Dios me ha hablado, Dios me ha prometido, pero en vez de llevarme al palacio, lo que primero Dios me está haciendo es llevarme al desierto. Porque las pruebas y las adversidades Dios nos está preparando para que podamos soportar lo que Dios te va a bendecir. La Biblia dice que José es llevado a la casa de Putifar. Putifar ve algo diferente en él y dice que este hombre lo compra. Y dice la palabra de Dios, a mí me encanta y todo lo que tocaba José era prosperado. Ahora José, lejos de su casa, su hermano los ha vendido. Ha tenido un sueño, pero ha sido todo lo contrario. Pero dice la palabra del Señor que el favor de Dios estaba sobre José. Ahora la mujer de Putifar empieza a perseguir a José. En un momento que se queda solo la mujer de Putifar con él, esta mujer intenta tomarlo, intenta acostarse con él. Pero dice la palabra del Señor que ese siervo fue fiel. Porque uno hay que ser fiel a Dios cuando nadie nos ve. Porque ser fiel aquí cuando estamos todos es fácil. Pero cuando nadie nos ve, eso es lo difícil, ser fiel a Dios. La Biblia dice que José sale huyendo, y cuando sale huyendo, dice que la mujer de Putifar se queda con su ropa en sus manos. Le levanta un falso testimonio, y José es llevado preso. Dice la palabra del Señor, que aun estando preso, José todo lo que tocaba prosperaba. Ahora, en toda la vida de José, nosotros no vemos una queja. No vemos por qué Dios permite esto y por qué Dios se me ha dicho esto y por qué Dios se me ha prometido lo otro. Dios todavía no me lo da. No tiene una queja, sino lo que está haciendo José es soportar ¿qué? La adversidad. Está soportando ¿qué? Las pruebas. Está soportando ¿qué? Los falsos testimonios. Está soportando ¿qué? Que se ha metido en una cisterna. Pero ¿sabéis lo que está haciendo todo eso? Lo que está haciendo eso está produciendo en él ¿qué? Una paciencia. Y sabe esperar. Y Dios le prometió gobernar. Y a pesar de todo lo que venía contrario, no pudieron parar el propósito que José tenía con Dios. Pero ¿sabéis por qué? Porque José, a pesar de su juventud, hasta que alcanzó la madurez y fue llevado a palacio, José aprendió algo. Que los tiempos de Dios son buenos, perfectos y agradables. Que él tenía que esperar los tiempos de Dios.
que desesperarte no te va a llevar a ningún lado. La Biblia dice que Dios habla a Abraham y le dice: Abraham, te voy a dar el prole. ¿Sabéis cuántos años tardó? 25 años. Y si vemos en la Biblia, todos los hombres y mujeres de Dios que recibieron una palabra, todos tuvieron que esperar un tiempo. Y en este tiempo lo que estaban viviendo ellos eran adversidad y eran problemas. La Biblia dice que Labán promete a Jacob darle a Raquel y a Lea. ¿Sabéis lo que le hace? Le engaña. Trabaja 7 años para él. Cuando trabaja va por él y le engaña. Y tiene que volver a trabajar otros 7 años para poder alcanzar lo que él estaba deseando. Pero ¿sabéis lo que tenía en su corazón Jacob? Paciencia, esperar en el Señor. ¿Sabéis lo que menos sabemos hacer todos los que estamos en este lugar, incluyéndome yo? No sabemos esperar en Dios. Por eso hay personas que vienen creyendo que más que vengan a este lugar van a recibir un milagro. No lo reciben y ¿sabéis lo que hacen? Se van. Hay otros que no se van, hay otros que se quedan, pero también hay algo contrario a lo que están haciendo, que en su boca hay queja. Y esto, y lo otro, y para aquí, y por qué me pasa a mí esto, y por qué me pasa a mí lo otro. ¿Te ha pasado? Porque dice la Biblia que en el mundo habrá aflicción. Que en el mundo, perdonadme que lo diga, me dejáis decirlo, que en el mundo habrá gente que muere. Que en el mundo hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades, hay ruinas, hay peleas, pero que dice la Biblia que si nosotros confiamos en Él venció al mundo. Que nosotros estar en Dios no es una ausencia del problema, pero que nosotros tenemos algo diferente que nos tienen los del mundo. Los del mundo no tienen a nadie, nosotros tenemos a Cristo Jesús. Y cuando tus fuerzas sean pocas, solo tienes que hacer una cosa: meterte al cuarto y orar. Cuando tu paciencia se esté bajando, métete al cuarto y ora. Y cree en cada una de las promesas que Dios te ha dicho. Deja que la fe empiece a producir en ti la paciencia que Dios está demandando. ¿Por qué vas a turbarte? ¿Por qué vas a ponerte nervioso en algo que tú no puedes hacer? Tienes que entender y comprender esto. Hay situaciones que a mí se van a escapar de mi control. Yo no puedo controlar si llueve o hace frío. Yo no puedo controlar si hoy es agosto y mañana es septiembre. Yo no tengo el control sobre eso. Yo no tengo el control si hoy estoy de ropas blancas y mañana estoy de ropas negras. Yo no tengo el control de eso. Entonces yo no tengo que preocuparme por algo que no tengo el control, porque aunque no lo tenga yo, lo tiene Jesucristo. Y he entendido que mi casa no la tiene nadie, que la tiene la persona del Espíritu Santo. Y que la petición que hay en mi corazón, aunque ahora Dios no me la ha dado, aunque ahora estoy llorando y estoy pasando y estoy afligido, y a veces lloro y quiero tirar la toalla, pero he entendido y comprendido que la que tiene la petición en sus manos es Cristo Jesús. Y que yo solo tengo que esperar a los tiempos perfectos. Los tiempos perfectos, escuchadme, nuestros tiempos es un tiempo kairos, pero el tiempo de Dios es un tiempo cronos. Ahora, cuando nosotros estamos en los tiempos de Dios, los tiempos son perfectos. Cuando uno se alinea a los tiempos de Dios y sabe esperar a los tiempos de Dios, la puerta que llame, la puerta se abre. Lo que uno inicia lo conquista. Lo que uno desea en su corazón lo obtiene. ¿Sabéis por qué? Porque hemos aprendido a esperar en los tiempos de Dios. No te despacientes, no corras, no esto, no pienses más de lo vivido. Ay, pastor, y si de aquí 10 años pasa esto. Ay, Manuel, y si de aquí 5 años pasa eso. Pues cuando pase, ahora sí tendré que preocuparme. Y no una preocupación que me ahogue, sino una preocupación que a mí me lleve a la presencia, que yo ore, que mi fe crezca y que mi paciencia se fortalezca. ¿Por qué voy a preocuparme de algo que todavía no ha pasado? Porque nos preocupamos siempre por algo que no ha pasado. Y si pasa esto, pues cuando pase, ahí actuaremos. Pero no pensemos más de lo vivido. Vivamos lo que estamos viviendo ahora. Y todo lo que estamos viviendo ahora, en unas casas van bien y unas casas van mal. Unas casas tienen más problemas y otras casas tienen menos.
Pero sea de lo que esté viviendo, sigo manteniéndome fiel a la persona del Espíritu Santo. Y creyendo que Dios pronto, Dios me lo va a dar. Porque el que tiene paciencia, Dios le recompensa. Voy a volver a decirlo, el que tiene paciencia, Dios se le recompensa. El que no tiene paciencia daña su propósito. ¿Sabéis que Sarai no tuvo paciencia? Sarai quería tener un hijo. ¿Sabéis lo que hizo? Fue dando a Abraham. Él le dijo a Abraham, Dios tarda mucho. Yo creo que no has escuchado bien la voz de Dios. Toma a mi sierva Agar y ella nos dará un hijo. Y paralizó lo que Dios quería hacer con ellos. ¿Por qué? Por culpa de la impaciencia. Por querer tener o estar algo cuando todavía Dios no se lo ha dado. ¿Y me dejáis decirlo? Tenemos que ser maduros para los no de Dios. Baja un poco eso su papá. Voy a decir algo. Y quiero que esto lo guardes en tu corazón. Venir a Dios no quiere decir que Dios te va a decir a todo que sí, ¿eh? Dios te dará lo que esté en su voluntad. A veces Dios, su voluntad, para que me puedas entender, la puede cambiar por tu oración. Dice la Biblia que hay un profeta llamado Isaías. Y cuando va le dice, dile a este rey, a este siervo, que se muere. Y ahora va a ti y le dice, me ha dicho Dios que de esta noche no pasas. Te mueres. Y Isaías se da la vuelta y se va. Cuando se está yendo, este rey o este siervo mira al cielo y le dice, Señor, te he servido desde mi juventud. Te he dado mi vida y te he dado mi corazón. Te he servido con pasión. Te pido que tengas misericordia de mí. Cuando Isaías está cerrando la puerta de la casa, la voz de Dios viene a Isaías. Y le dice, no te vayas, vete donde él y dile que le alargo la vida 15 años más. La oración de un hombre y de una mujer puede cambiar el rumbo de las historias. Pero tienes que entender y comprender esto. También Dios dice que no. Pero diga que sí o diga que no, bendito sea su nombre. Porque yo no estoy aquí por lo que Dios me puede dar. Porque Dios ya me dio todo. ¿Sabéis por qué? Te voy a hablar de mí. Un traficante enganchado a la cocaína. Nadie podía darme nada. Pero Dios me dio a su hijo. Me ha limpiado. Me ha coronado. Y ahora me ha puesto en esto, en una posición de ¿qué? De hijo del Señor. Entonces, si Dios no quiere darme lo que le estoy pidiendo, yo ya no tengo que ir contra Él, porque Dios ya me ha dado todo. Porque solo las personas maduras pueden soportar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios duele mucho. La voluntad de Dios a Jesús le hizo sangrar, sudó sangre. ¿Sabéis qué? Que cuando Jesús estaba en el Getsemaní tirado, él miró al cielo y le dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no se haga la mía. La voluntad de Dios duele mucho. Mucho duele. A veces no podrás entenderla. Pero ¿por qué no sabes así, Manuel? Porque yo te pudiera engañar si decirte que todo lo que pidas, Dios te lo va a dar. Yo tengo que mostrarte las dos caras de la moneda. Pero escuchar, dice la Biblia esto, que todo lo que le acontece al cristiano es para nuestro bien. O bien nos diga Dios que sí, o bien nos diga Dios que no. Siempre obra para nuestro bien. ¿Me dejáis poneros un ejemplo? Vas a ver cómo obra para vuestro bien. ¿Qué te ha traído aquí a la iglesia? 5.000 euros te ha traído aquí a la iglesia.
¿Un coche bueno te ha traído aquí a la iglesia? No. ¿Sabes lo que te ha traído? Que una adversidad vino y golpeó tu casa. Pediste ayuda a la gente y nadie te la dio. Y escuchaste que el único que podía atenderte era Jesús. ¿Sabes lo que te ha traído aquí? Una adversidad de Dios. Por eso todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Yo no tengo que enfadarme con Dios porque Dios no me da nada. No tengo que irarme con Dios cuando Dios no conteste. Solo tengo que esperar. Pero es verdad que dice esto la Biblia y yo no puedo tapar este texto. Dice, el que pide, recibe. ¿Cuántos estáis pidiendo de aquí? Os os profetizo, pronto recibiréis aquello que estáis pidiendo. No, lo voy a profetizar otra vez. Pronto recibiréis la petición que tenéis en vuestro corazón. Y cuando la recibáis, no os olvidéis que ha sido el mismo Dios quien te ha dado. Ten paciencia, no te turbes, tranquilo. Es verano, vete a la piscina, cómete un bocadillo así, gózate. Yo ayer me fui a la piscina, me la gocé. Me compré una empanada de atún y tengo muchos problemas. Pero al llegar a la piscina, me la gocé. Me pegué un baño, José, que parecía un orangután por ahí, gozando. Vine a mi casa. Me fui a mi casa, me llamó un hombre y me dijo, ¿te vienes a predicar, Manuel? Y le dije, vámonos. Me fui a la radio, prediqué en la radio, me vine a mi casa. Y la pastora me trajo una hamburguesa del McDonald's. Me trajo una hamburguesa así. Pero escucha, me la gocé lleno de la persona del Espíritu Santo. He aprendido a contentarme con lo bueno y con lo malo. Dice Pablo que tenemos que saber contentarnos en los tiempos de abundancia y en los tiempos de escasez. Pero escucharme, mi fe y mi paciencia nunca va a decaer, sino va a crecer. ¿Sabéis por qué? Porque el que cree a Dios está tranquilo. No te turbes, por favor, estate tranquilo. Solo espera en Dios. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? ¿Cuántos quieren esperar en Dios? Venga, levanta tu mano. ¿Cuántos quieren esperar en Dios? ¿Cómo se espera en Dios? Muy bien. Eres como mi madre. Solo hay una manera de esperar en Dios. Orando. No hay otra manera de esperar. Porque yo no puedo esperar aquí. Venga, que voy a esperar que Dios lo haga. Y sentado así. Señor. Y Dios te dice, sí, siéntate. Yo tengo que esperar orando. Aclamando. Con este texto os dejo. Clámame a mí el día de tu angustia. Y dice el Señor, y yo Jehová te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que solo tienen tu nombre. ¿Cómo? Clámame a mí. ¿Cuándo? Cuando estés mal. Clámame a mí. Y el Señor nos va a responder. ¿Me dejáis decirlo? No, Dios ya te ha respondido. Sí. ¿Qué dijimos el otro día? Que hay que darle gracias porque Dios ya la ha hecho. Pero si no lo estoy disfrutando, pastor, ya, pero Dios ya la ha hecho espiritualmente. Clámame a mí. No clamemos a nadie más. Solo Dios tiene el poder para hacerlo. Solo Dios tiene el poder para hacerlo. El otro día, hablando con una persona, le digo, ¿qué has hecho? Y me dice José, nada. Y le digo, no es así. ¿Has hecho algo? Nada. ¿Seguro? Digo, mira, el Dios que yo tengo es un Dios que todo lo oculto, Dios lo saca a la luz. Digo, has hecho brujería. Me se queda mirando con el cuello como una gacela. Y empieza José. Digo, ¿y por qué has hecho brujería? ¿Por qué has sido un santero? ¿Cuánto has pagado en el santero? 300 euros. Digo, es que estás tonto. Porque a Satanás le pagas y Dios te lo da gratis. Y es que es verdad, el que va a la brujería está tonto. Porque tiene que pagar a los brujos y Dios me lo da gratis.
¡Ey! Y no nos invitan ni una hamburguesica, hijo, a nosotros. Y le digo, José, ¿y por qué ha sido? Porque estaba desesperado. Estaba desesperado. ¿Y qué? Y Dios no contestaba. Y he ido al brujo. ¿Y qué te ha hecho el brujo? No lo sé. Pero desde que he ido a ese lugar, no puedo dormir por la noche. Veo sombras. Tengo temores, tengo miedo. ¿Qué me pasa, pastor? Digo, nada, que has ido al lugar que no tenías que ir, pero hoy eres libre en el nombre de Jesús. ¿Sabéis lo que hizo José? Se torció las manos, se cayó así para atrás y Dios le libertó. Porque solo Él tiene el poder para hacerlo. No, solo Cristo tiene el poder. No tengas miedo, tranquilo. A su tiempo Dios te lo dará. Cuando Dios te lo dé, acuérdate que ha sido Dios y acuérdate de esta palabra. Haces una paella en la casa y le dices, pastor, me acordé que Dios dijo esto. Vente que te va a invitar una paella. Y nos gozamos todos juntos en el Señor. ¿Sabéis por qué? Porque una victoria de un hermano es la victoria de toda la iglesia. Si tú ganas una batalla, es mía también. Pero cuando tú llores, yo también lloro. Porque aquí somos una piña, un mismo sentir y en un mismo pensar. Y pronto Dios actuará a nuestro favor. Cierra tus ojos, levanta tu mano y inclina tu cabeza. Que vamos a adorar a la persona del Espíritu Santo. Y dale gracias al Señor. Dale gracias al Espíritu de Dios por hacer lo que va a hacer ahora en el nombre de Jesús. Dile, te doy gracias, Señor Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo, por lo que vas a hacer. Y ya estás haciendo, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, ponlo ahí, en el nombre de Jesús. No lo pagues, ponlo ahí.